Buenos días a todos, soy la maestra Chayito y el día de hoy abordaremos el tema la Guerra Fría. Aprendizaje esperado. Reconoce la formación de grandes bloques en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, las tres potencias aliadas, Estados Unidos de América, Gran Bretaña y la Unión Soviética, comenzaron a discutir sobre cómo sería el mundo una vez derrotados los países del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Los dirigentes de los tres países aliados llevaron a cabo diversas conferencias para definir cómo serían las nuevas fronteras y cómo se repartirían las regiones de influencia. Alemania fue dividida en tres sectores conformados por Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra, además de la parte oriental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por su parte, Japón formó un nuevo gobierno bajo supervisión de los Estados Unidos de América. Así comenzó la división del mundo. Un mundo bipolar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surgió una confrontación entre dos antiguos aliados, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. No solo se trató de una disputa por dominar países y territorios. Las dos potencias representaban formas muy distintas de entender el Estado y la economía de los países. Mientras que Estados Unidos de América creía en un modelo capitalista basado en las libertades políticas y comerciales del individuo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, representaba el socialismo y creía que el Estado debía garantizar el bienestar de la población mediante la dirección de los asuntos políticos, económicos y sociales. Ambas potencias trataron de expandir su ideología en el mundo y la diferencia de posiciones dificultaba llegar a acuerdos convenientes para ambas partes. En 1946, el dirigente soviético José Stalin declaró: el mundo capitalista y el socialista son incompatibles. La confrontación era inevitable. Las características de los socialistas y los capitalistas eran las siguientes. Por ejemplo, en el socialismo se beneficiaba la propiedad pública y desaparecía la privada. El Estado controlaba los mercados y los precios. Las empresas pertenecían al Estado y el Estado controlaba todos los medios de producción. Mientras que, cosa contraria, en el capitalismo sí existía la propiedad privada. El mercado se regía por la ley de la oferta y la demanda. Se estimulaba la competencia entre empresas, lo que mejoraba los precios. Los medios de producción eran propiedad privada. El mundo se encontraba pintado de dos colores. Mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pretendía que el socialismo dominara el mundo, la mayoría de los países europeos pertenecía al socialismo. En cambio, en América, la mayoría eran aliados o pertenecían al capitalismo, que pretendían que existiera la división de clases sociales, así como la propiedad privada. En el siguiente mapa te mostramos el mundo como se pintaba. Los de rojo pertenecen a la URSS o socialismo, mientras que el color azul representa el capitalismo capitaneado por Estados Unidos de América. Alemania fue uno de los principales focos de tensión. Los soviéticos buscaban mantener la nación débil y dividida, mientras que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de América prefirieron iniciar la reconstrucción. Esto provocó el distanciamiento entre ambos bloques y en 1949 se terminó por dividir el país en dos naciones: la República Federal de Alemania, RFA, bajo un régimen capitalista, y la República Democrática Alemana, RDA, como un régimen comunista. Esta división se registró y se replicó en otras regiones del mundo. En Asia, dos antiguas posesiones coloniales japonesas, Corea y Vietnam, quedaron divididas. Corea y Vietnam del Norte quedaron bajo el control soviético, mientras que las partes del sur bajo el estadounidense. Así, el mundo quedó conformado en dos bloques bien delimitados, el capitalista y el socialista. Cada uno intentó proteger su hegemonía, es decir, su supremacía política con distintos medios. Aunque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos de América y la URSS, se inició una etapa de competencia en la que cada nación intentaba demostrar mayor poder y mejor armas. Además, querían defender el avance geográfico e ideológico del bloque contrario, creando nuevas bases militares en puntos diversos y estratégicos del planeta, incorporando servicios de inteligencia y espionaje y mostrando sus avances en investigación científica, espacial y en comunicación.
A este periodo se le conoce como Guerra Fría. Muro de Berlín. Aprendizaje esperado. Reflexiona sobre la construcción del Muro de Berlín. La repartición de Alemania fue un símbolo de la nueva división del mundo, ya que, como hemos visto, de las zonas de ocupación pactadas al terminar la guerra se formaron dos repúblicas: la República Federal Alemana, situada en la parte occidental, y la República Democrática Alemana en la parte de Berlín, o sea, oriental. En 1948, la URSS intentó dominar la totalidad de la ciudad, ya que se encontraba dentro de su territorio, y decretó un bloqueo a la parte occidental. Hacia 1961 se inició la construcción de un muro separado por ambas zonas de la ciudad y aislaba completamente a Berlín Oriental. Occidente lo llamó el Muro de la Vergüenza y lo utilizó como propaganda antisoviética. Con el tiempo el muro se convirtió en una construcción de casi 5 metros de alto, coronada por alambre de espino, y 120 kilómetros de largo, por los cuales se asomaban torres de vigilancia. Por delante del muro se dejó una franja para la guardia de los soldados de la República Democrática Alemana, que fue llamada la Franja de la Muerte. Las diferencias económicas entre las dos Alemanias propiciaron que los habitantes de Oriente quisieran traspasar la frontera hacia la parte occidente, pues de ese lado los salarios eran mejores y la vida más barata. Estos escapes servían al régimen capitalista para llevar a cabo espionaje contra el lado soviético. Otra razón para buscar traspasar el muro fue que muchas familias quedaron divididas al establecer un estricto control policíaco y militar en la frontera. El muro de Berlín se convirtió en el emblema de la división del mundo en dos bloques que parecían irreconciliables. Durante la Guerra Fría. Aprendizaje esperado. Identifica el armamento como parte de la confrontación de los bloques y reflexiona sobre el peligro nuclear. El periodo de enfrentamiento indirecto y rivalidad armamentística y diplomática entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética se le conoce como Guerra Fría. A partir de 1949, ambas superpotencias espiaron a su adversario, realizaron operaciones secretas, lanzaron campañas diplomáticas o de propaganda para demonizar a su rival y actuaron militarmente en conflictos regionales ajenos a sus fronteras. Los dos bloques iniciaron una carrera armamentística encaminada a desarrollar nuevas tecnologías para la guerra, sobre todo después de que en 1949 la Unión Soviética consiguió desarrollar su propia bomba atómica. Por su parte, la población mundial vivía con miedo de que estallara otra guerra mundial con armas de destrucción masiva, la cual habría sido devastadora para el planeta. Para proteger a los países aliados del bloque capitalista de una agresión soviética, Estados Unidos de América, Canadá y varios países de Europa Occidental formaron en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. En contrapartida, los países del bloque socialista firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. China participó como observador del pacto hasta 1962. Yugoslavia fue el único país socialista que se rehusó a participar de la organización. El Pacto de Varsovia nunca se enfrentó militarmente contra los países de la OTAN, pero sí llegó a actuar contra Hungría y Checoslovaquia. En ambos países, sus gobernantes intentaron realizar reformas al sistema socialista, que fueron apoyadas por movilizaciones populares. La Unión Soviética no permitió una ruptura de la coalición y en 1956 las tropas del pacto invadieron Hungría y en 1968 Checoslovaquia para evitar su salida. Una vez que las dos potencias demostraron que tenían bombas atómicas, buscaron desarrollar la bomba de hidrógeno, con una capacidad destructiva varias veces mayor que las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. Los Estados Unidos la obtuvieron en 1951 y los soviéticos la perfeccionaron en 1961. Consiguiendo la mayor explosión nuclear registrada hasta ahora en una prueba. Las dos potencias crearon medios de transporte más eficientes, como aviones propulsados por turbinas o submarinos capaces de permanecer sumergidos mucho más tiempo. A partir de 1957, la Unión Soviética consiguió poner en órbita el primer satélite artificial, Sputnik 1, iniciando la carrera espacial que continuaría con el envío de cohetes tripulados y que culminaría en 1975 con el acoplamiento de dos cápsulas, el Apolo de Estados Unidos y Soyuz de la Unión Soviética, primera misión conjunta. Conflictos regionales durante la Guerra Fría.
Aprendizaje esperado. Reconoce la presencia de conflictos regionales como parte de la Guerra Fría. El primero de los altercados de la Guerra Fría que involucró a muchos países de ambos bloques en un conflicto regional fue la Guerra de Corea, cuando en 1950 Corea del Norte, socialista, invadió a Corea del Sur. Estados Unidos de América acudió en su apoyo, con la colaboración de tropas británicas, australianas, canadienses y francesas, bajo el comando de la ONU. Por su parte, la Unión Soviética y China apoyaron a los norcoreanos. Por espacio de 3 años se llevó a cabo luchas en una guerra desgastante en la que no hubo vencedores ni vencidos. En los acuerdos de paz, las partes convinieron en regresar a las fronteras establecidas antes de que iniciara el conflicto. Las tensiones entre ambos bloques se recrudecieron en los años 60 en Vietnam. En aquel país, el norte prosoviético y el sur proestadounidense manifestaron una rivalidad que se convirtió en guerra. En 1965, el gobierno estadounidense comenzó a enviar tropas a la región, en donde permanecieron hasta 1973. 2 años después, Vietnam del Norte controló el sur, reunificó el territorio y fundó la República Socialista de Vietnam. En 1959, en Cuba, una revolución dirigida por Fidel Castro y otros jóvenes con ideas socialistas y comunistas había derrocado a la dictadura de Fulgencio Batista. Paulatinamente, las reformas del gobierno revolucionario cubano, como la nacionalización de empresas estadounidenses, perfilaron la ruptura de relaciones con Estados Unidos de América y el acercamiento al bloque socialista. Estados Unidos de América veía como un peligro la existencia de un país del bloque de la URSS tan cerca de su territorio, por lo cual aplicó un bloqueo económico mediante el cual prohibía a las naciones capitalistas comerciar con Cuba. Durante los años 50 y 70, las dos potencias establecieron bases militares en varias partes del mundo, que les podrían ser útiles en caso de que estallara otra guerra. En 1962, un avión espía estadounidense descubrió que la Unión Soviética había instalado en Cuba una base de misiles que apuntaban hacia Estados Unidos. De ahí sobrevino una de las crisis más tensas de la Guerra Fría. Finalmente, los soviéticos retiraron los misiles y pactaron que Estados Unidos reconociera a Cuba como un país socialista. Te invito a que realices la siguiente actividad. Un cuadro comparativo acerca de los conflictos regionales. Da clic en la imagen para ver información más detenida. Te invito a que de ahí elabores la fecha, países participantes, personajes, causas y consecuencias de los 3 conflictos que te mencioné. Realiza de tarea el siguiente cuestionario. Da clic en el nombre de la actividad para que te lleve a hacer el cuestionario de manera digital. Agradezco por la atención prestada. Te invito a que visites mi blog y veas todas las presentaciones que semana con semana se suben acerca de Historia del Mundo, Historia de México 1 e Historia de México 2. La dirección www.chayitohistoriamexico.blogspot.mx o bien escanea el siguiente código QR.